Hola chicos, muy buenas tardes. Espero que estén bien y espero verlos hoy día. Todavía no veo ninguna cámara encendida, ¿ya? Esperemos que la profesora no nos diga que tenemos que prender la cámara, que sea de manera automática que yo inicio la clase y comienzo con mi camarita encendida, ¿ya? Veo a la Sofi. ¿Qué más me falta? Me falta el Nico. Me falta la Lisbeth, la Valentina, Maxi, María, Camilo, todos. Solamente tengo a la Sofi Saxa. Hola. Quedó congelada la maestra. Ya, ahora nos vemos, pero ustedes no van así para que estén tranquilos. Hola, Diego. Bueno, el Diego siempre ha prendido la cámara, así que no tiene problema con eso. Ya, ahí está la Lisbeth. Genial. Vamos a empezar el día de hoy, y el día de hoy seguimos con la unidad 2, que es el descubrimiento, pero hoy día vamos a entrar a la segunda fase de descubrimiento, que se llama la conquista, ¿ya? Así que vamos a anotar el número de la clase. Hoy día estamos en la clase número 10, y el objetivo de la clase de hoy es conocer las características de la conquista de América, ¿ya? Martes 18 de agosto, y las habilidades que vamos a desarrollar hoy día principalmente es comprender, analizar y también identificar los principales pueblos, por ejemplo, que existían acá en América y características nativas. Así que vamos anotando la información de la pizarra rapidito. Número de clase, objetivo, fecha. Y empezamos. Tengo a la Lisbeth, el Diego, la Cata, la Yadira, qué gusto verlas, chicas, a la Gabriela, a la Vale, a la Paris. ¿Cómo estás, Paris? Bien, tía, ¿y usted? Qué bueno, yo súper bien ahora que los veo. La Fernanda. Qué bueno, me alegra mucho verlos. Avanzamos entonces. Las instrucciones ya se las comenté, entonces a partir del segundo semestre, lo que vamos a hacer. Le recuerdo a las personas que se vienen incorporando, es que estamos en el desarrollo de la unidad 2, que habla sobre el encuentro de dos mundos, que es Europa y América, ¿ya? Necesito que ustedes me ayuden a recordar qué es lo que vimos en la última clase que trabajamos, que fue hace un par de semanas atrás. Pueden revisar su cuaderno y pueden ver en qué quedamos, qué fue lo último que vimos, hicimos un cómic, ¿cómo fue el tema ahí? Cuéntenme. Dicho trabajo solamente me lo enviaron 10 personas. Los demás ya saben que acceden a la evaluación, eh, a la nota mínima, porque lamentablemente nosotros no estamos colocando nota ahora, estamos evaluando a través de escalas de apreciaciones como logrado, no logrado, pero esto en algún momento cuando volvamos van a pasar a notas. Por lo tanto, los que no me enviaron ese trabajo del cómic van a tener la nota que corresponde. Tía, Tía, es que yo se lo envié, pero no lo recibió. sí, sí me llegó. Ah, ya. Tía, Sí, tengo el tuyo si no me equivoco. Sí. ¿Diego? tía, yo ya lo había hecho, pero no lo podía mandar y lo mandé hoy. El cómic. Ya, no hay problema que me lo haya mandado hoy. Ya, yo lo voy a, no lo he revisado hoy día, pero lo voy a revisar y lo voy a colocar en mi planilla de los quintos básicos. Tía, ¿Sí? mi mamá le envió el cómic, ¿lo recibió? Deme un segundito que tengo acá el correo abierto.
Tengo, yo le respondí igual a algunas personas y a algunas que no le alcancé a responder. Tengo Diego Fernández, ahí está. Dame un segundito. Diego Fernández me lo envió a las 3:17. Acá está Diego. Maximiliano Torres, también recibido. Martín, ¿cómo se llama el Martín? Contreras. Martín Contreras recibido. Tía, mi mamá se lo va a volver a enviar. Ya, mi amor. Paris Mesa recibido. Calderón recibido. Gabriela Rodríguez recibido. Sofi Saxa, no, la Sofi Saxa me mandó, yo estaba hablando con su papá por unas clases, esa era la pregunta. Y la Cata me lo envió al otro correo y alguien más me lo envió, no recuerdo. Yo, tía. ¿Quién yo? Yo le mandé. Sí, Fernanda, me lo envió tu papá. Mi hermana, mi papá trabaja, la verdad que se lo mandé. Ah, ya, tu hermana, ya, genial. Eso está bien. Se dan cuenta que no son más de 10 y era con pauta de evaluación, destinamos 2 clases, lo revisamos, Francisca Carrillo también me lo envió. Y pucha, una pena que un trabajo entretenido como hacer un cómic no lo hayan tomado en cuenta. Y la Lisbeth también me lo mandó. No, tía, le llegó mi trabajo del cómic. ¿Quién? Tía, acá está el mío. Ya mi niña, después le puedes sacar una fotito y me lo manda, por favor. Ya le llegó mi cómic. La Valentina también me lo mandó. La Cata también me lo mandó. Francisca. Esos tengo. Esos tengo, chiquillos. Ya. Avanzamos entonces en lo que nos corresponde y vamos a empezar. ¿Qué es lo que vimos la última semana? La última clase. Rapidito porque el tiempo ya se nos fueron 13 minutos. ¿Le ha llegado mi cómic? ¿De qué me está hablando? Sí, le llegó mi trabajo. Es que no Yo me había mandado. no sé quién me está hablando. ¿Me puede decir su nombre? La Cris. Sí, Krishna me llegó. Si alguien no nombré por ahí es porque tengo mucha información acá y de repente se me traspapelan, pero los tengo todos anotados. ¿Ya? Un segundo, Krishna. Yo estoy segura que tú me lo mandaste. Krishna Castro me lo envió el día 11 de agosto, así que está recibido, ¿ya? Lo último que hicimos en la clase hace 2 semanas pasadas es que confeccionamos el cómic, establecimos las principales características, causas, consecuencias y desarrollo de este proceso, ¿ya? Ahora, chiquillos, vamos a dejar eso un poquitito atrás y vamos a avanzar a la segunda fase. Y la segunda fase se llama la conquista. ¿Qué significa la palabra conquistar? Cuando yo digo, uy, ¿saben qué? Terminé con mi polola y la voy a conquistar de nuevo porque necesito recuperarla. O me gusta mucho una niña y quiero conquistarla, le voy a regalar chocolates, le voy a comprar una flor, le voy a escribir una carta. ¿Qué significa la palabra conquista? ¿A qué lo asocian? ¿Apoderarse de algo?
¿Será apoderarse de algo o tiene que ver más con otra cosa? Ya, Sofi, ¿a quién se le ocurre qué significará la palabra conquistar? Obtener algo solo para él. Ya, tiene que ver con obtener y con otra palabra. Cuando yo estoy conquistando, Apoderarse de algo. no precisamente apoderarse, no precisamente, pero conquistar tiene que ver con una palabra que yo siempre la utilizo y que es convencer. Cuando yo conquisto a alguien, estoy tratando de convencerlo, de que me crea, de que se convierta, ¿ya? Entonces se trata de convencer. Yo voy a convencer a esa persona. En este caso, no son personas, son territorios. Por lo tanto, la conquista española busca convencer al territorio americano para que pueda hacer una especie como de sometimiento bajo sus órdenes, ¿ya? Con eso nos vamos a quedar, con que la conquista es una especie de convencimiento por parte de España hacia los indígenas. Entonces, pregunta, ¿alguien hizo esta actividad que la dejamos hace un montón de tiempo atrás y nunca tuvimos tiempo de revisarla porque nos topamos con la semana de pausa, después otro día que no tuvimos clase? Quiero leer la página 72 y 73 y responder preguntas. ¿Qué preguntas? Eran solamente 3. La Sofi la hizo. ¿Quién más? ¿Quién más aparte de la Sofi? Eso, apoderamiento de terreno. Sí, bien, Maxi. La Krishna, la Paris la hizo. Bien, Paris. De hecho, como que hablamos en clase también de esas preguntas. Hablamos de las rutas que siguieron en los viajes, análisis de fuentes. Eso debe estar en el cuaderno. Ya lo hice y justo me faltó una. Ah, ya, pero hay que completarla. En algún momento, chiquillos, les voy a solicitar revisión de cuaderno. Por lo tanto, es importante que vayan desarrollando las actividades, ¿ya? Entonces, partimos. Se anota en el cuaderno con el siguiente título. ¿Qué características tuvo el proceso de conquista de América? Lo hacen el título bonito, lo desarrollan ahí bien grande, para luego escribir lo siguiente, ¿ya? Fase 2, conquista. ¿Cuál fue la fase 1? ¿Alguien se acuerda cómo se llamó el primer paso? De lo que estamos viendo ahora, en ¿De historia. lo que estamos viendo ahora? Ah, la fase 1. ¿Sí? ¿Cuál habrá sido la fase 1? Encuentro de dos mundos. Bien, yo les dije que este proceso dura muchísimos años y que tiene 3 etapas. Primero es el descubrimiento o encuentro de dos mundos. El segundo se llama conquista y el tercero se llama la colonia, cuando los españoles ya están instalados acá en América y viven, ¿ya? Nosotros vamos en la segunda etapa o segunda fase que se llama la conquista española. Entonces, título, ¿qué características tuvo el proceso de conquista en América? Vamos anotando, chiquillos, dice fase 2. Se anota todo en el cuaderno, ¿ya? Características. Primero, se domina militarmente a los indígenas y habitantes de América. Cuando yo digo autóctono, significa que la persona es originaria de ese lugar, ¿ya? Por ejemplo, yo soy autóctona chilena, no así compañeros de ustedes o colegas míos, compañeros de otro tipo, que vienen de otro país porque son autóctonos de ese país que provienen, pero sí son habitantes de este país. ¿Se entiende? Que autóctono es que yo nací en ese lugar. Entonces, domina militarmente a los indígenas y a los habitantes autóctonos de América. No les importan sus costumbres, sus idiomas, su religión, sino que ellos hacen una imposición de todo eso que ellos traían, ¿ya? Y por primera vez comienza un proceso de esclavitud que se constituye por prisioneros de África. Los españoles, chiquillos, empezaron con barcos o estas embarcaciones, empezaron a ir a África a buscar como esclavos, ¿ya?
como trajeron a personas de África para trabajar como esclavos, estos esclavos empezaron a tener relaciones con indígenas y empezaban a nacer bebés. Por lo tanto, estos bebés empezaron a constituir una nueva raza, que son los zambos, ¿ya? Que son mezclas entre negros, africanos, indígenas. Voy a dejar la palabra atrás de negros, pero para que ustedes entiendan que no me estoy refiriendo a las personas habitantes de África, ¿ya? Después los españoles con los indígenas, nacen los mestizos, los criollos, etc. Y por último, los indígenas están dominados también, las indígenas sobre todo, para prestar de alguna forma, comienza el tema del mestizaje, pero a ver, aquí lo que quiero ir es que era obligatorio, era impositivo. Ocurren muchas violaciones hacia las indígenas. Y lamentablemente estos bebés que nacieron mestizos, hijos de españoles e indígenas, mujeres, eran producto de las violaciones de los españoles. Ellos obligaban a las indígenas a tener relaciones y nacían estos bebés, ¿ya? Fueron trayendo entonces a estos habitantes de África y lamentablemente los usan como esclavos. Muchas veces lo utilizaban incluso como especie de animales de carga para transportar minerales que iban extrayendo, herramientas para el trabajo, etc. ¿Ya? Esa es la conquista, cuando los españoles vienen y convencen a los indígenas de que su religión, cultura, sus tradiciones son lo nuevo que tienen que empezar a creer. Ya, de hecho, en la imagen podemos ver un grupo de indígenas que está con implementos y artículos como de oro, observando a este poderío que representaban los españoles. Esto se anota en el cuaderno. Yo igual de todas maneras les envío los PPT a la mamá de la Lisbeth, así que igual lo va a poder compartir, ¿ya? ¿Cómo fue? Dice, la segunda fase es llamada la conquista, siendo que ocurrieron la mayoría de las conquistas por parte de los españoles. Y portugueses, acuérdense que dijimos que, por ejemplo, los portugueses conquistaron Brasil. Los brasileños no hablan igual que nosotros, hablan en portugués. ¿Por qué? Porque no fueron conquistados en gran parte por españoles, sino por portugueses. Algunos de los conquistadores más conocidos es Hernán Cortés, que conquistó el Imperio Azteca, principalmente a los mexicanos, y Francisco Pizarro, que conquista el Imperio Inca, que son los habitantes que vivían en, ¿qué país? Los incas. El año pasado lo vimos. México. Los incas en... En Cusco. Alguien por el chat me está diciendo. Bien, Maximiliano, Perú. Miren, yo a los chiquillos generalmente de quinto todos los años les hago como un pequeñito truco, siempre les doy truco. Cuando yo diga Pizarro, empieza con P Pizarro. Entonces al tiro digo Pizarro, Perú. Al tiro digo, ya Pizarro conquistó a Perú. Por lo tanto, Cortés conquista México, el que sobra. ¿Ya? La tercera fase después la vamos a ver al final de esta unidad, que es la colonización, que es cuando los europeos ya se colocan a vivir acá, forman instituciones políticas, desarrollan su economía y tienen una vida ya establecida. La última etapa de la conquista también fue la evangelización, en donde ellos imponen su religión en todos los aspectos de la vida diaria. Nosotros nos vamos a quedar entonces con la conquista. Los puse en rojo. Los dos conquistadores más reconocidos fue Hernán Cortés, Francisco Pizarro. En el caso de Chile fue, ¿alguien sabe cómo se llaman? Los españoles que conquistaron y, entre comillas, descubrieron y fundaron Chile. Una estación de metro que lleva su nombre. ¿Alguien sabe cómo se llaman?
aparecían en un antiguo billete de Chile, que ya no existe. Hay una calle en Providencia que se llama así por si acaso. ¿No? Pedro de Valdivia y Diego de Almagro. Vamos a ver en las próximas clases quiénes son estos personajes y de qué forma llegaron a Chile, porque ellos vienen desde Perú a Chile porque les dijeron que acá teníamos mucho oro. Parece que se equivocaron un poco, tuvieron intentos fallidos, luego regresa, luego pone otro plan hasta que le funciona. Vamos a aprender sobre esos dos personajes, ¿ya? Pero hoy día, conquista es la segunda fase, en donde los españoles seducen, convencen, imponen sobre indígenas las nuevas ideas provenientes de la Europa, ¿ya? ¿Está anotado esto? ¿O le sacó la foto, la captura? Esta línea aparece en la página 81, entonces si no alcanza a escribirla no importa porque después la puede transcribir. Quiero que la dibujen en su cuaderno. Es una línea del proceso de conquista, ¿ya? La conquista parte cuando llega Cristóbal Colón a las islas de Guanajani o San Salvador, y se extiende hasta cuando Pedro de Valdivia junto a su grupo de soldados o hueste inicia el proceso de viaje caminando, no existían todavía los aviones para que pudiesen viajar a través del aire, ya aéreamente, desde Perú. ¿Sí? Una pregunta, ¿y eso no se puede recortar? Es que, ¿por qué pedí que lo copiaran? Porque si lo recortamos, vamos a recortar materia de atrás, y atrás todavía no hemos ocupado. Entonces, tiene que dibujarlo en esta ocasión. ¿Ya? Ya. Entonces, 1492 llega Colón, en el 96 fundan la ciudad actualmente conocida como Santo Domingo, en el 21 Hernán Cortés conquista y lucha con el imperio azteca, fue totalmente sanguinario. Pizarro conquista el imperio inca en el 533, y acá es lo que les decía yo, entre el 536 y el 541, este caballero, Diego de Almagro, y Pedro de Valdivia se obsesionan un poco con la idea de llegar a un país que escucharon que se llamaba Chile y que quedaba en el último rincón del continente. Escucharon que existían lavaderos de oro, como el del Marga Marga, y dijeron, listo, mucho oro, así que vamos a llevar muchos indígenas para que nos ayuden a sacar el oro. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero lo más importante es que hoy día establezcamos una cronología de tiempo y de etapas, ¿ya? Así que esta línea la copian con calma de la página 81, para que anote por ahí. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Cómo va la Catita? ¿Bien? Fernanda, ¿cómo va? La Vale, Paris, la Sofi, Martín, vayan contándome, el Maxi. Oye, el Nico Broncano, qué lindo su fotito que tiene. ¿Se la vieron? Ya.
Entonces, pasamos a lo último, ¿ya? ¿A quiénes conquistaron los españoles? Dijimos que los españoles se encontraron con los indígenas y los aborígenes o autóctonos de América. El año pasado, en cuarto, nosotros estudiamos las culturas precolombinas y dijimos que personalmente a mí no me gusta llamarlos precolombinos porque se le da mucha connotación a Cristóbal Colón, sin embargo ellos existían hace miles de años antes, ¿ya? Tenemos a los aztecas. Dijimos que los aztecas son una civilización bastante organizada y muy importante porque contribuyen en nuestra cultura contemporánea. Y los aztecas principalmente se ubicaron en México, ¿ya? Los mayas, ¿quién se acuerda dónde se ubicaron o quién puede leerlo? Ya, me fue la conexión. Dice que constituye las civilizaciones más extensas desde el 2000 a.C., es decir, un poquitito después de los egipcios y de los chinos. Y tienen una organización compleja, tienen canales de regadío, tienen tecnología. ¿Qué cultivaban los mayas? ¿Se acuerdan cuando hicimos ese muestrario con plasticina? Cuando hicimos un trabajo. ¿Alguna vez quedó muy lindo? Ya, ¿por Maíz, qué? creo que era maíz o cacao. Bien, ¿y qué más? Calabaza, creo. Calabazas. Calabazas. Bien. Oye, ¿y cómo se llamaba cuando ellos creen en muchos dioses? ¿Alguien se acuerda? Politeístas. Bien, eran politeístas, porque creían en más de un dios, y todos sus dioses estaban orientados a las creencias populares asociadas a la naturaleza, y tenían figuras zoomórficas, es decir, eran deidades con figuras de animales, la serpiente, el ave, por ejemplo, ¿cierto? Entonces los españoles cuando llegan se encuentran con todas estas civilizaciones y piensan que están locos porque andaban creyendo en pájaros, en serpiente, y decían, no, pues ustedes tienen que creer en Jesús, en Dios, en la Virgen y en los santos. Y obligan a cambiar estas creencias. Tenemos también a los incas, que son un poco más tardíos, y ellos se ubican principalmente en Perú. En Perú, muy bien, en el Valle del Cusco, aproximadamente en el siglo XV, por ahí por el año 1400. Fue un imperio bastante poderoso que también tuvo una organización política y cultural compleja, ¿ya? ¿Se acuerdan que existían autoridades políticas como el Zapa Inca, ¿cierto? Los esclavos, estaba la nobleza, cuando vimos esos monitos de plasticina, ¿cierto? La Sofi se acuerda. Que hicimos hartos trabajos, fue bien entretenido y ya. Los españoles se encuentran con ellos, entonces dicen, chuta, nosotros pensamos que acá no había, está siendo súper difícil. Como se les hace difícil, ellos mediante la conquista tratan imponer sus creencias, pero mediante la fuerza. Y es ahí, por ejemplo, que les digo que surge el tema de las violaciones, de la imposición de su idioma, de su educación, la evangelización, etc. ¿Ya? Y hay muchos conflictos entre españoles e indígenas. Mueren muchos indígenas por dos cosas. ¿Alguien sabe por qué mueren muchos indígenas? Hay dos motivos importantes. El primero es por los enfrentamientos, porque se enfrentan. Los españoles venían con armas, con espadas, con armaduras, traían los caballos con armaduras protegidos, y ¿qué pasa? Que los indígenas así, con piedras, con lanzas, con nada más. Entonces, mueren muchos indígenas. Y hay un segundo factor, que es que provoca que la demografía indígena baje, es decir, mueran muchos, es que los indígenas traían muchos virus, ¿ya? Traen, por ejemplo, pestes, y traen virus que transmitían los ratones que venían en sus embarcaciones. Traen, por ejemplo, la viruela, ¿ya? Y traen enfermedades de connotación sexual. Por lo tanto, ellos, al tener contacto con los indígenas, le transmiten estos bichos, estos virus, y comienzan a
por supuesto a morir, porque la medicina no tenía desarrollo en esa época, solo medicina natural, ¿ya? Entonces los españoles traer todo eso, la cultura y su idioma también trajeron la parte negativa, que son todos los elementos que le mencioné, ¿ya? Para ir cerrando entonces, tenemos las características generales de la conquista. Se establecieron capitulaciones, es decir, acá nada fue al azar, habían leyes, habían escritos legales que los respaldaban. ¿Alguien sabe lo que es una hueste? Yo hace poquitito lo mencioné. ¿Qué era una hueste con H? Atrévanse, si nos equivocamos no importa. ¿Qué es una hueste? Diego, yo sé que tú tienes cara de saberlo. Lo tengo en la punta de la lengua, pero no me acuerdo. Hueste es un grupo de algo. Ya, Diego, si yo te digo, mira, yo soy un conquistador y vengo con un grupo de personas, ¿qué sería una hueste? Bien, la Paris se acercó ahí. La hueste es una especie de ejército, ¿ya? Es un grupo de Eso era, soldados, tía. No me salía de... el nombre. Sí, ya lo había comentado. Es un grupo como de más conquistadores y soldados que vienen, por supuesto, conmigo a conquistar, ¿ya? Entonces se conforman las primeras huestes, se empiezan a edificar algo que se llaman los fuertes. Los fuertes, de hecho acá en Chile todavía están, no sé si alguien conoce uno de los más famosos, que es el fuerte de Valdivia, de Niebla, que son como especies de casetas bastante sólidas, en donde los españoles se metían, se escondían porque los indígenas los atacaban, ¿ya? Pero eso es tiempo después. Acá abajito tenemos también el desarrollo de la empresa de conquista, los capitanes de conquistas, y decía que los beneficios se repartían, ¿cierto? Y se repartían las tierras, las encomiendas y los trabajadores. Las encomiendas eran grupos de indígenas, que se los repartía como si uno estuviese repartiéndose un pan, así se repartían a las personas. Qué feo, ¿cierto? Injusto. Después, con todo esto que los españoles empiezan a maltratar a los indígenas y ocurren bastantes atrocidades, empiezan como de religiosos que venían como los jesuitas, los franciscanos, que empiezan a defender los derechos de los indígenas. Y dicen, ¿saben qué? Está bien que ustedes conquisten, pero están matando a la gente y lo están torturando. Entonces nosotros vamos a empezar a resguardar a los indígenas y los vamos a defender, ¿ya? Y uno de los más conocidos era un fraile que se llamaba el fray Bartolomé de las Casas, para que ustedes nunca lo olviden. Que fue un curita muy bueno que defendió a los indígenas. Ya, anotamos esto, ¿cierto? Sí, tía, 2 veces lo anotamos, ¿cierto? La Sofi se ríe. Ya, genial. ¿Cómo le fue para el Día del Niño? ¿Y la niña? Súper. ¿Alguien sabe por qué se celebra el Día del Niño, no? ¿Lo averiguaron? También lo teníamos que escribir. Sí, también. ¿Alguien sabe por qué se celebra el Día del Niño? Si alguien sabe, dentro de 5, que yo cuente del 1 al 5, porque capaz que lo investiguen, le voy a dar un premio. ¿Nadie sabe? ¿No? Pucha, les voy a contar entonces. El Día del Niño no es nada para celebrar, sino que es una conmemoración, porque en 1989 aproximadamente se hizo algo que fue la Declaración de los Derechos de los Niños y las Niñas, para reivindicar todos los derechos y todas las libertades que tienen los niños como ustedes. Antiguamente, chiquillos, los trabajaban acá en Chile, por ejemplo, en pleno desierto, descalzos,
vestían con los sacos de harina, le hacían su ropa, o heredaban los zapatos rotos de otros hermanos, porque las familias eran bastante grandes, numerosas, y los niños dejaron de tener derechos mucho tiempo. Entonces, hace un tiempo, alrededor de unos 31 años, se declara esta convención en donde busca proteger y hacer valer todos los derechos de ustedes, ¿ya? A pesar de que el día de hoy todavía siguen abusos, sigue la violencia y sigue algún tipo de maltrato en contra de los niños, ustedes cuentan igual con hartos privilegios, cuentan la mayoría con una familia, un hogar, alguien que los quiere, ¿ya? Por eso que se dice que es el Día del Niño, por eso que le dan un regalito y lo celebran, pero más que nada es una conmemoración. Uy, siempre se nos pasa la hora volando, ya nos quedan 4 minutos. ¿Viste, Diego? Tú siempre me decías eso antes. Ya, lo último, actividad, ¿ya? De la página 82 vamos a leer un texto, que es el que está acá, y vamos a anotar 3 instrucciones que les voy a dar, ¿ya? Quiero que lo leamos todos juntos, no sé si hay algún voluntario que quiera ayudarme a hacer una lectura en voz alta. Está hablando. Yo, tía. Ya Diego. Dice A. Con el título. Uh-huh. A través de las crónicas y los hallazgos, actividad. A través de las crónicas y los hallazgos arqueológicos hemos comprobado que coexistían sociedades primitivas, bandas con las más avanzadas, estados y que junto a ciudades maravillosas como Tenochtitlán. ¿Cómo? ¿Qué dice? Tenochtitlán. La capital azteca o el Cusco, centro de los incas. Había pequeñas aldeas de barro y paja. La explicación de tales diferencias se encuentra en las condiciones geográficas imperantes en este largo continente. Ciertas áreas disponían de los recursos necesarios para transformarse en grandes civilizaciones, mientras que otras, ante la imposibilidad de practicar la agricultura, debían continuar alimentándose de la caza. En América hubo 2 grandes áreas nucleares, la Mesoamérica y los Andes centrales. Entre ambas se encontraban el área Colombo, Caribe, que sin tener civilizaciones logró niveles de desarrollo más avanzados que el resto de América, como consecuencia de la influencia provenientes desde el norte y el sur. Gracias, Dieguito. Felicitaciones, lo hiciste excelente. Qué seco. Obvio. ¿Les parece que en este texto nos encontramos con palabras que nosotros ya conocemos del año pasado? ¿Se acuerdan cuando en cuarto hicimos un mapa didáctico y ubicamos los Andes centrales, Mesoamérica, cuando hablamos de la agricultura, de la caza, ¿se acuerdan? ¿Cierto? Ya, lo tenemos fresquito del año pasado. Entonces, de este texto leímos, o sea, ni siquiera tienen que volverlo a leer si usted puso atención. El que quiera volverlo a leer tiene que dirigirse a nuestro texto, a la página 82, cuaderno, va a colocar actividad número 1, 2 y 3. ¿Ya? Necesito que realicen lo siguiente. En la 1 van a colocar, acá, en la 1 van a colocar, voy a achicar un poquitito la letra porque está grande, ahí sí. Van a colocar escribir 5 palabras o conceptos que ya conocías, como por ejemplo agricultura. Agricultura. En la número 2 debe explicar de qué trató el texto. Y la número 3 deberá colocar lo siguiente. Nombrar
3 características de América en la época de la conquista. Eso sería, ¿a qué me refiero con características? Por ejemplo, podríamos determinar que en la época de conquista, América era poblada por 3 civilizaciones, mayas, incas y aztecas. Ahí hay una característica. Otra característica, podríamos decir que en América existían 2 grandes segmentos, que eran los Andes centrales, Mesoamérica. Ustedes vayan viendo. Pero debo escribir 5 palabras o conceptos que ya conocía, como casa, agricultura, explicar de qué trató el texto, al menos unas 5 líneas, y finalmente nombrar 3 características de América en la época de la conquista. Hay muchas características, pero vamos a empezar a modo de inicio solamente con 3, ¿ya? Voy a sacarle una fotito porque esto no va a aparecer en el PPT después porque se borra, y se la voy a mandar a la mamá de la Lisbeth. Tía, yo tomé foto y lo pasé para el grupo del quinto B. Buena, muy bien, Dieguito. Ojalá que en el quinto A igual hagan lo mismo, chiquillos, pero yo creo que sí, ¿cierto? ¿Tienen algún grupito ahí que van...? Tía, ¿para cuándo es? Sí, tía, todo se manda al grupo del quinto A. Ya. Tía, ¿para Esto cuándo es? lo vamos a revisar mañana cuando partamos la clase. ¿Por qué mañana? Porque son solamente 3 preguntas, o sea, me voy a demorar 1 minuto por cada pregunta. Y más encima yo ya les di ejemplo, porque ya está muy fácil, ¿ya? Así que mañana partimos y mañana les voy a explicar un trabajo muy entretenido que se nos aproxima y lo vamos a hacer en clase juntos, ¿ya? Así que hasta acá llegamos el día de hoy, chiquillos. No sé si alguien tiene alguna duda o algo que aclarar antes de que nos desconectemos. No. ¿No? Ya. Ok. Felicidades entonces por su participación en la clase de hoy, por haber cumplido con las reglas. Lo hicieron excelente. Así que me despido. Tío Francisco, no sé si usted tiene algo que agregar. No, tía, todo súper bien. Muchas gracias. Ya, muchas gracias a usted. Nos vemos, chiquillos, mañana. Chao, tío. Chao, chiquillos. Chao, tía. Chao, Cuídense. niños. Nos vemos. Chao, gracias. Chao.